Hola, mi nombre es Miriam Villarreal y yo seré su maestra de Introducción a la Didáctica. En esta presentación hablaremos sobre qué es la docencia. Vamos a comenzar desde lo básico, cuál es uno de los conceptos de ser docente. Hablaremos también un poco sobre qué factores influyen en un proceso de enseñanza-aprendizaje. También veremos un poco sobre qué opinan algunos psicólogos del constructivismo y finalmente los invito a hacer una pequeña reflexión sobre cómo es la educación en la actualidad. ¿Están listos? Comenzamos. Bueno, para empezar vamos a ver el concepto de docente. Hay muchísimos, a mí me gustó este. Docente es quien se dedica a la enseñanza, además de la transmisión de valores, técnicas y conocimientos generales o específicos. El profesor facilita el aprendizaje para que el estudiante lo alcance de la mejor manera posible. Bien, docente es quien además de enseñar una disciplina también debe poseer la habilidad de poder transmitir los conocimientos que se espera que los estudiantes adquieran. La docencia involucra ciertos elementos que son necesarios para poder crear un escenario de aprendizaje. ¿Cuáles son estos elementos? Pues bien, los docentes, estudiantes y el objeto de conocimiento o contenidos que se van a tratar. Aunado a esto, existen ciertos recursos, elementos y técnicas que puedan apoyar al docente a asumir un papel en el que se pueda crear un escenario de enseñanza-aprendizaje dentro del aula. Finalmente, para que los estudiantes puedan adquirir un conocimiento, preguntar dudas o bien desarrollar ciertas habilidades y destrezas basados en lo visto en clase. El siguiente punto, donde dice que la educación está constituida por todas las disciplinas interesadas en los distintos aspectos sociales y culturales, pues significa que la educación está constituida por todas estas disciplinas que se interesan en los distintos aspectos culturales y también sociales, ya lo dije, ya que el estar frente a un grupo nos permite orientar a los estudiantes en el contexto histórico y social en el que nos encontramos en la actualidad y poder permitirles tener esta sensibilidad para que ellos conozcan qué pasa en cuanto a la responsabilidad y sustentabilidad que nos ocupa como sociedad en estos momentos. Es decir, finalmente, la cultura toma un papel muy importante en el desarrollo integral de una persona, su educación y por lo tanto en la determinación de su carácter. No podemos hablar de educación solamente desde el punto de vista de que una persona tenga conocimientos, sino que se trata de que la educación conlleva el cómo se conduce una persona ante diferentes circunstancias y problemáticas. Estas problemáticas o estas circunstancias pueden ser educativas, laborales y también sociales, de manera que el hablar de educación también es hablar de una ciudadanía responsable y ética. A mí me gusta mucho también hablar de Vygotsky. Vygotsky aquí dice, la actividad mental es el resultado del aprendizaje social, de la interacción de los signos sociales y de la internalización de la cultura y de las relaciones sociales. ¿Por qué menciono a Vygotsky? Porque Vygotsky es uno de los precursores de la psicología constructivista. Y finalmente, él nos dice que la actividad mental es el resultado del aprendizaje social, de la interacción de los signos sociales y de la internalización de la cultura y de las relaciones sociales, ya lo dije. Él nos habla acerca de que los procesos psicológicos, tales como las funciones mentales superiores, las cuales incluyen la memoria, la motivación, el pensamiento y por supuesto el lenguaje. Él nos dice que todas ellas se derivan gracias a la interacción social y por ello una persona puede ir adquiriendo los conocimientos necesarios para poder conducirse. ¿Cómo podemos clasificar la educación? Finalmente, lo podemos clasificar en el saber, en el contexto y en la evolución. Vamos a ir viendo esto uno por uno. El saber. Bueno, en cuanto a las condiciones generales de la educación, es todo aquello que tiene que ver en relación a la enseñanza, tanto dentro como fuera del aula. Dentro del aula, ¿cuáles podrían ser? Pues todas estas partes de las dinámicas del grupo, estas actividades que nosotros como docentes les dejamos, y también, por supuesto, la comunicación entre alumno y maestro, los recursos y los contenidos.
En cuanto a lo que se encuentra fuera del aula, pues sería toda esta parte ya macrocurricular, es decir, la currícula educativa, el plantel educativo, el contexto en el que se encuentra el plantel educativo y todos estos factores que están fuera del aula. Después tenemos los esquemas teóricos conceptuales. Bien, esto es todo este conjunto de conceptos que nos ayudan a comprender algo, ya sea una teoría o un instrumento. Todo aquello que sea el objeto del conocimiento. En el siguiente punto me gustaría mencionar a Dewey, me parece. Él fue un psicólogo y un filósofo. Él nació en Nueva York y escribió influyentes tratados sobre arte, lógica y democracia. Él decía que la democracia se puede alcanzar a través de la educación y la sociedad civil. Él defendía mucho la educación y nos habla de la teoría del conocimiento y la relación que se tiene a partir de la experiencia del sujeto. Nos dice que una persona va a tener un conocimiento a partir de una experiencia, gracias a estas condiciones que rodean a la persona. Es decir, una persona no puede tener esta experiencia sin todas estas condiciones que le rodean. Y finalmente, todas estas experiencias lo llevan a obtener un conocimiento. Dewey rechaza la educación como adiestramiento. Él nos habla de la importancia de guiar a un estudiante. Nos habla de que es importante la educación, no como adiestramiento, pero sí para la vida. Vamos a irnos ahora a la parte del contexto. La parte del contexto es, pues como lo dice aquí, lo que estudia la situación educativa. No necesariamente se enfoca solo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que toma variantes a las cuestiones referidas a las condiciones locales y hasta generales de la educación. Con esto me refiero a que es importante que los maestros conozcan el tipo de contexto en el que se desenvuelven los estudiantes, es decir, todas aquellas situaciones sociales y culturales en las que se encuentran. Por último, la evolución. Creo que es importante ir reflexionando sobre los procesos educativos, ya que esto permite ir ajustando lo que sea que necesitemos mejorar. En este punto, o en este apartado, me gustaría mencionar a Ausubel, ya que él hablaba de lo importante que es el aprendizaje y la educación. Como vemos, entre el 72 y el 78, la psicología educacional debe ser entendida como una disciplina dependiente. Él nos hablaba de esto. Él es uno de los psicólogos que defendía la importancia de la evaluación tanto formativa como sumativa, con la finalidad de no solamente dar una calificación, sino de realizarla para saber cuáles son los resultados del aprendizaje final del estudiante, si se logra o no lo que se esperaba y por qué. Ausubel fue un psicólogo y también fue un médico cirujano estadounidense. Él nació en el año de 1918 y murió en el año del 2008. Durante los años 70, la década de los 70, él comenzaba a tomar, en esta época comenzaba a tomar fuerza el aprendizaje por el descubrimiento. Entonces las escuelas buscaban que los niños descubrieran el conocimiento a través de los contenidos y que se creaba un puente a partir de un esquema mental y un nuevo concepto. Él decía que si tuviera que reducir la psicología de la educación sería así. Cito textual. El factor más importante que influye en el aprendizaje es que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñele consecuentemente. Ausubel también era un psicólogo constructivista. Es por eso que él decía que la psicología general desarrolla temáticas relacionadas con cuestiones educativas como aprendizaje y memoria. La psicología en el contexto escolar. Bueno, aquí tenemos el alumno, el profesor y el contenido y el contexto. Finalmente, eso tiene que ver con toda la cuestión socioafectiva. Al final del día, el ser docentes significa que estamos tratando con personas que algunas veces pueden tener problemas que puedan afectar su estado anímico y esto se puede relacionar directamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje.
dentro del salón, ya que afecta de manera negativa la atención, la memoria y en general cualquier otro proceso mental que involucre el aprendizaje. ¿Qué debemos hacer como docentes? Bueno, es importante que el estudiante se sienta cómodo en un contexto escolar. Asimismo, es bueno ser conscientes de que puede haber problemas por los que el estudiante o incluso nosotros mismos pasamos en cierto momento de nuestra vida y que no está en nuestras manos, pero aún así, podemos hacer que el estudiante se encuentre seguro en un espacio como lo es el salón de clase. Asimismo, tenemos que hablar y tenemos que mencionar que es importante la evaluación del alumno, así como su orientación escolar. Igualmente, siempre vamos a tener estos procesos de formación docente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros siempre nos estamos preparando para ser mejores docentes. En cuanto al contenido y el contexto, bueno, siempre va a haber procesos de diseño y evaluación del currículo. Siempre va a haber un diseño, una organización, una evaluación. Y también una microplaneación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto tiene que ver con lo macro, lo primero, ¿sí? Toda la parte de la currícula educativa. Y también con lo micro, es decir, nosotros finalmente nos tenemos que apegar a ciertos contenidos que ya nos están dando, pero a partir de allí nosotros también como docentes vamos a ir armando nuestra propia planeación para crear este proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Finalmente, también tenemos que ser siempre conscientes del contexto en el que estamos y en el que se encuentran los alumnos. Bien, a continuación, me gustaría que viéramos un poquito los conceptos que vamos a ir utilizando a lo largo del curso. Lo voy a ir leyendo. Abstracción. Es esta habilidad del pensamiento que consiste en extraer el concepto de un objeto. Es decir, cuando nosotros estamos estudiando, tenemos esta capacidad de abstraer, de comprender lo que estamos leyendo. La actitud, bueno, esto es muy conocido, finalmente tiene que ver con este interés, con esta motivación, con la solidaridad y en general tiene que ver con la manera en la que se conduce un estudiante. El aprendizaje esperado, bueno, es el indicador de desempeño en el diseño curricular por competencias desde un enfoque constructivista, es decir, lo que yo espero que aprenda mi estudiante a partir del diseño curricular, a partir de lo que me marca el programa. La autorregulación. Proceso de control interno sobre la propia actividad que se ha planteado llevar a cabo y que se encuentra ejerciendo. La autorregulación es esta parte en la que yo como estudiante, yo como persona, voy haciendo este control sobre lo que estoy haciendo. Tiene que ver con mi sentido de la responsabilidad y de lo que debo hacer, más allá de lo que me gustaría o de lo que quisiera, lo que debo hacer, ¿sí? Lo que a mí me va a conducir a obtener esa meta que yo me he planteado, que en este caso, bueno, sería, por ejemplo, terminar un curso. Cognitivo. Es este proceso para entender algo. Involucra los conocimientos y las habilidades del pensamiento, es decir, todo aquello que está en mi pensamiento que me ayuda a entender algo. Tiene que ver con la memoria, con la atención, con nuestra inteligencia. Las competencias disciplinares son aquellas que se definen para cada área del conocimiento. Y las competencias genéricas, aquellas que debe desarrollar una persona al término de su plan de estudio, son generales. Las disciplinares es, como decíamos, esta área del conocimiento, sea matemáticas, física, química, etc. Y las generales, es decir, ¿qué espero yo que aprenda mi estudiante al final de todo mi curso? Esta sería la competencia genérica. Desempeño, bueno, también lo sabemos ya, es este proceso cognitivo, afectivo y sociocultural en el cual el sujeto define una meta final que logra a partir de realizar una serie de acciones. Finalmente es pues el desempeño que va obteniendo un estudiante, ¿sí? Cómo se va conduciendo, cómo va pasando toda esta serie de acciones, de tareas, de procesos que lo llevan a finalizar una meta específica. El diseño curricular.
ya también lo sabemos, es el proceso de organización sistemática y reflexiva que nos permite traducir principios de aprendizaje y de la instrucción de planes de trabajo, materiales, actividades, recursos de información y de evaluación. La destreza es la automatización del uso del conocimiento. ¿Qué pasa cuando alguien ya tiene como mucha experiencia al estar estudiando algo? Entonces se va automatizando este uso del conocimiento, es decir, vamos a tener esa habilidad para poder hacerlo cada vez mejor. La evaluación, pues se hace un balance entre el objetivo que sea válido y confiable de los logros obtenidos por los estudiantes en su aprendizaje. Ya sabemos que la evaluación puede ser tanto formativa como sumativa. Y puede ser de producto o de conocimiento. La mediación. La intervención educativa que realiza una persona que sabe con otra. Se concreta utilizando como medios los instrumentos como cultura, lenguaje, etc. Es un proceso y una relación entre el que aprende y el que enseña. Es esta mediación entre que el que enseña tiene más experiencia o más conocimiento que el otro, y esta mediación es todo este instrumento, ¿sí? Puede ser el diálogo, puede ser los contenidos, puede ser todos aquellos instrumentos y todos aquellos medios que a mí me sirvan para que mi estudiante aprenda algo. Esta sería la parte de la mediación. Bien, continuamos con la siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar un poquito del quehacer educativo en el aula. Dice aquí, ¿en qué medida nuestras escuelas preparan a los estudiantes para las exigencias del siglo XXI o es una antítesis de ella, debido a que en lugar de adaptar a los alumnos al cambio, los sometemos a clases rutinarias? Bien, esta es una pregunta que yo creo que nos hacemos los psicólogos educativos muy frecuentemente. Sí, ¿por qué? Porque estamos hablando de las nuevas tecnologías, estamos hablando de hacer clases dinámicas, pero finalmente también el sistema está adaptado para hacerlo a veces dentro del aula o dentro de sistemas ya muy marcados. Entonces, aquí se trata de que reflexionemos un poco sobre la educación, de que dejen volar su imaginación y reflexionemos un poco sobre cómo es la educación. Podemos hacernos varias preguntas, empezando por qué es una escuela. ¿La escuela qué sería? ¿Es un espacio con sillas, aulas, pizarrones o plataformas didácticas? ¿O qué es? ¿Cómo se involucra la tecnología en la educación? ¿O bien basta con que se encuentren personas que quieran aprender y enseñar? ¿Y cómo pudiéramos hacer que esta parte educativa sea innovadora para nuestros alumnos? ¿Sí? Sea algo que a ellos les llame la atención, algo que quieran aprender, algo que haga que ellos quieran estar allí. Entonces la pregunta sería, ¿qué habilidades y destrezas tienen que desarrollar los estudiantes? ¿Cómo se tiene que dar la educación para generar estas habilidades? Me gustaría que reflexionaran un poquito sobre esta pregunta. Finalmente, también hay cosas que son muy importantes. En cuanto a la actualidad, estamos en este puente entre la información y el conocimiento. Ya no basta solo con obtener la información de un objeto de conocimiento, sino que ahora necesitamos personas que sepan cómo aplicar y dónde aplicar estos conocimientos. Es decir, ya se terminó esta parte de la educación memorística. ¿Por qué? Porque tenemos la información al alcance de nuestras manos, literalmente al alcance de nuestras manos. Con las nuevas tecnologías, bueno, podemos buscar cualquier información en nuestro celular. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué necesitamos que logren los estudiantes del siglo XXI? Bueno, no solamente tener esta información, sino saber cómo aplicarla, en qué contextos aplicarla y qué problemáticas se pueden resolver con los conocimientos. A esto es a lo que nosotros necesitamos llegar con nuestros estudiantes del siglo XXI, sí, a saber manejar la información. Hay cosas que siguen igual. Después de toda nuestra reflexión, hay cosas que sí son importantes seguir atendiendo, como es que, pues, generar estas estrategias de aprendizaje y de diseñar y seguir un método que lo logre. Como es que, bueno, como la planeación.
Aquí dice, el objetivo principal es establecer un conjunto de pasos establecidos para tener herramientas pedagógicas y una referencia que permita guiar al profesor. Finalmente, el tener claro los objetivos de aprendizaje nos permite conducirnos a través de los contenidos y de las herramientas de aprendizaje. ¿Para qué? Para poder crear este ambiente de enseñanza que permita generar estos cambios y estos conocimientos que esperamos que adquieran nuestros estudiantes. Bien, vamos a ver un poquito cuáles serían las exigencias de la vida global. Tiene que ver con lo personal. Finalmente estamos tratando con una persona a la cual no queremos nada más enseñarle conocimiento, sino que además le queremos dejar algo, ¿sí? Un aprendizaje para su vida adulta y para su vida. Entonces, lo que leemos aquí es sobre las exigencias y sobre las responsabilidades que tenemos como docentes, como profesionistas y también como ciudadanos en el mundo actual en el que vivimos. Y finalmente tenemos esta responsabilidad que a veces nos nace de mostrarles lo que es la ética en la profesión, ya que estamos en un marco político y social en el que necesitamos ciudadanos responsables en la economía, en la política, en la historia, así como con nuestros semejantes. Entonces necesitamos estudiantes que sepan tomar decisiones de manera consciente y responsable. Necesitamos personas que sepan utilizar los recursos que se tienen. Y finalmente, también es importante ser flexibles al cambio, pero conservar lo que es útil. Que ellos sepan adaptarse a las nuevas tecnologías o a las cosas que están sucediendo en la actualidad, pero siempre conservando lo que funciona, irlo adaptando también. Por último, ¿cuál es el cambio en los fines de la educación? Bien, vamos a estar hablando mucho y reflexionando mucho y aprendiendo mucho sobre la metacognición. ¿Qué es la metacognición? Es el aprender a aprender. Hay varios niveles, pudiéramos decirlo así, de esto de aprender a aprender. Básicamente y de manera general se trata de ser conscientes de cómo aprendemos. Por ejemplo, en un primer nivel, nosotros nos concentramos en la actividad que estamos haciendo, sabemos organizar la información que se nos proporciona y sabemos manejar las distracciones. Después en el segundo nivel o un nivel intermedio, pudiéramos decirlo así, pues es un alumno que se concentra por periodos tanto cortos como largos, es perseverante y planea cómo llevar a cabo una actividad. Por último, en el nivel superior es esta interrelación de aprendizajes de varios contextos en el ámbito de aprendizaje. La metacognición o aprender a aprender nos permite ser autónomos en nuestro proceso de aprendizaje. Bien, el siguiente punto es lo que incluye el ser, conocer y pensar, así como el desarrollo de las habilidades necesarias para desarrollar una destreza. La cuestión aquí sería, ya para terminar este primer tema, si en la educación seguimos haciendo la transmisión de conocimientos y el desarrollo de aprendizaje, ¿cuál es el cambio? Bueno, lo que ya habíamos dicho, que debemos pasar de una educación de índole memorística centrada en el docente a uno en donde el estudiante descubra el conocimiento por sí mismo. Ya no necesitamos personas que lo sepan todo, que sepan toda la teoría. No nada más eso, necesitamos ahora que lo sepan aplicar y que descubran este conocimiento por sí mismo, que tengan estas ganas de aprender, ya no nada más como de repetirlo en un examen, ya no. Ahora necesitamos que lo quieran aprender y que lo quieran aplicar.
que esto nos llevaría al segundo punto, cambiar el énfasis enciclopédico, es decir, desarrollar la capacidad de encontrar, analizar, asimilar y apropiarse de la información, de que hagan suya esta información, de que ellos lo puedan aplicar y saber en dónde y cuándo y con quiénes aplicar esta información y este conocimiento. Y bueno, finalmente es muy importante cambiar la evaluación donde lo importante sea demostrar el saber a uno, donde el protagonismo sea el desempeño. Ok, sí lo sé, pero ahora, ¿cómo lo voy a desempeñar? ¿Para qué? Pues para prepararlos para su vida laboral e incluso personal también. Y bueno, finalmente, uno de los cambios en los fines de la educación es que el docente ahora es una guía del aprendizaje. ¿Por qué? Porque el docente sí va a tener experiencia en estos conocimientos, pero el estudiante también va a ser partícipe de su propio proceso de aprendizaje. Entonces, por eso se ve el docente como una guía en su proceso de aprendizaje. Bien, pues esto es todo de mi parte del primer tema. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanme en un foro que se va a abrir. Y bueno, nos vemos en el siguiente tema. Hasta luego. Gracias.